Hola, seguimos trabajando con el banco de trabajo Sketcher. En este caso, nos vamos a lanzar y vamos a crear nuestra primera pieza a partir de un croquis y la vamos a diseñar en 3 dimensiones usando el banco de trabajo Sketcher. Hola, empezamos entonces con este tutorial donde vamos a crear nuestra primera pieza. Para empezar, tenemos que ir aquí a este pequeño desplegable. Lo vais a encontrar al lado de una bola enorme roja y ahí escogéis en el desplegable que se abre, escogéis el banco de trabajo Part Design. Una vez seleccionado nuestro banco de trabajo, es hora de crear ya nuestra primera pieza. Para crear el archivo, haces clic en Archivo Nuevo o bien seleccionas ese icono. De esta forma crearás un archivo nuevo. Una vez que tenemos el nuevo archivo creado, como veréis, se nos han iluminado algunas herramientas. Es decir, herramientas que antes aparecían en gris, ahora se iluminan y veis que nos permiten trabajar con ellas. En esta parte de aquí vais a tener los iconos más utilizados, que son aquellos que permiten crear un archivo nuevo, el que permite buscar un archivo ya creado y el que permite guardar nuestro archivo. Aquí tenéis los bancos de trabajo que podéis utilizar y en esta parte de aquí la forma de visualizar la pieza. ¿De acuerdo? Y aquí una serie de herramientas que iremos descubriendo poco a poco. Hoy en concreto utilizaremos esta de aquí. Bien, para comenzar a diseñar nuestra pieza, ahora vamos a pulsar aquí. Esta herramienta se llama Cuerpo. Creamos el cuerpo, un cuerpo nuevo, ¿vale? Que se llama en inglés Part Design o Body, ¿vale? Part Design Body y nos permite empezar a trabajar. Una vez que tenemos creado el cuerpo en esta zona de la pantalla, lo que vamos a hacer es activar el croquis para crear un croquis donde diseñar nuestra nueva pieza. Ahí está. Tenemos que escoger en qué plano de los 3 que aparecen vamos a dibujar la pieza. Solemos dibujarla en el plano X. Y como veis es este de aquí, el que está parpadeando. Entonces nos vamos a la parte izquierda abajo de nuestra pantalla, aquí donde tenemos los modelos, ¿vale? Y seleccionamos el plano XY de nuestro croquis y le damos a OK. Una vez realizada esta operación nos aparecen los ejes Y y X. ¿Cómo sabemos qué son esos ejes? Bueno, porque son los que nos aparecen aquí. Como veis, el verde se corresponde con la Y y el rojo se corresponde con la X. También con esta herramienta podemos girar la vista y podremos observar nuestra pieza desde nuestro croquis desde diferentes ángulos. Empezamos entonces a dibujar. Para hacerlo con más precisión voy a utilizar lo que sería la cuadrícula. Entonces está desactivada porque aparece en gris y entonces le hago clic sobre ella para que me aparezca y ya está. He decidido empezar a construir un pequeño semáforo. Necesitamos una pieza rectangular con 3 círculos o 3 agujeros. Entonces comienzo utilizando la herramienta polilínea y voy trazando aquellas líneas que necesito para crear mi pieza. Como veis, lo estoy haciendo con una serie de puntos. No hace falta que lo haga de forma muy exacta porque por defecto el programa tiene una serie de restricciones que voy a empezar a utilizar ahora. Si os fijáis, en esta zona de aquí tenemos una pequeña marca roja que indica esta marca que estamos usando una restricción sobre esta línea y es una restricción que la obliga a ser horizontal. Igual en esta línea de aquí.
Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es utilizar las restricciones para hacer que esta línea de aquí sea vertical, ahí, y me voy a lo que sería una restricción y busco la restricción vertical, y aquí la tenemos, y lo que ha hecho es hacer que mi línea sea, en vez de inclinada como antes, sea totalmente vertical. Vamos a hacer lo mismo con esta línea de aquí y vamos a obligarla a ser horizontal, y por lo tanto le aplico esta restricción de aquí para que sea horizontal. Como veis, me la ha transformado en horizontal, y ahora escojo esta de aquí que aparece inclinada y a su vez vuelvo otra vez aquí a este icono de restricciones y lo obligo a ser vertical, claro, ¿vale? Y ya tengo mi pieza. Si os fijáis, tengo muchos grados de libertad y puedo moverla para todos los lados. Esto no es muy conveniente cuando estamos trabajando con una pieza porque nos puede hacer cosas raras. Entonces, vamos a crear los círculos y después lo que haremos es añadir una serie de restricciones para que esto no se mueva para todos los lados. Empezamos a crear nuestro primer círculo. Para crear el círculo utilizamos esta herramienta de aquí. Si no la veis, os la señalo, ¿vale? Para que sea más fácil encontrarla, es esta de aquí, ¿vale? Entonces, hago clic en ella, como veis me aparece una serie de parámetros, ¿vale? Me aparece un panel que se llama tareas y lo que tengo que hacer es indicarle cómo quiero trazar ese círculo. Puedo hacerlo con 3 puntos y a partir del borde, ¿vale? 3 puntos del borde del círculo, pero no sería muy útil en nuestro caso. Lo que voy a hacer es dibujar el círculo a partir de su centro, proporcionándole un valor para el radio. Empiezo entonces dándole clic aquí y me voy a operar con la herramienta. Como quiero que se restrinja a este eje, porque quiero que esté sobre este eje el círculo, voy a utilizar esta herramienta que sería la restricción coincidencia entre puntos. Entonces voy a dibujar mi primer círculo aquí y le voy a dar un diámetro de 3 centímetros, es decir, 30 milímetros. Allá vamos, ya tenemos nuestro primer círculo. Como no deseo, le acabo de dar al clic derecho en el ratón para deseleccionar la herramienta círculo. Podría crear los otros 3 círculos los otros 2 círculos que me faltan de la misma forma, pero es una pérdida de tiempo. Puedo copiar este mismo círculo haciendo clic derecho, haciendo clic primero sobre el círculo, después clic derecho y voy a darle a copiar en croquis o bien control C. Una vez que lo tengo copiado, simplemente haciendo control V se me pegaría en el dibujo y ya lo tengo pegado. Acabo de hacer control V, simplemente ahora tengo que desplazar ese nuevo círculo que acabo de crear. A continuación voy a volver a pegar el círculo y lo voy a hacer esta vez usando aquí la herramienta pegar en croquis, que es otra forma de hacerlo, que me la acabo de crear, y lo voy a mover hacia la derecha. Ya tengo, por lo tanto, ahora si os fijáis, como no he vuelto a pegar nada ni a darle a control V, pues tengo solo un círculo. En total tengo 3, ¿vale? Entonces, estos círculos, el problema que tenemos es que se están moviendo sobre este eje, ¿vale? Porque tenían una restricción y este se puede mover también, como es igual que el otro, pues se puede mover a derecha e izquierda, pero no se puede desplazar su centro no se puede desplazar de este eje de aquí, que es el eje X, ¿vale? Y tenemos aquí este último círculo, que este círculo también se puede mover. Todo esto hay que tratar de evitarlo, así que ahora vamos a empezar con un apartado muy importante que es el de las restricciones. Vamos allá. Bien, entonces, en lo que serían las restricciones, lo que vamos a hacer, lo primero, es obligar a que estas líneas, que en este momento se pueden mover para donde quieran,
pues no lo hagan, ¿vale? Entonces vamos a indicarle a FreeCAD que la distancia, por ejemplo, desde este punto hasta el eje, sea una distancia determinada. Lo vamos a hacer simplemente seleccionando el punto, seleccionamos el eje y añadimos una distancia. Se llama cota. Restringe lo que nosotros hayamos indicado, el punto y la línea, la restringe. Vamos a ponerle una restricción vertical, es decir, una determinada distancia en vertical entre ese punto y el eje. Bien, tenemos que poner una medida. En este momento hay una medida de 31 milímetros, 31 y pico. Preferimos una medida exacta, entonces le vamos a poner 30 milímetros. Le damos a OK y como veis, ahora mismo esto ya no puede levantarse para arriba. Sí puede hacerlo la parte inferior, ¿vale? Lo cual también es un problema. Pero también aquí, por ejemplo, no puede esta línea subirse ni bajarse. Está limitada, por lo tanto, por esta restricción que hemos introducido de distancia en vertical. Bien, además quiero que esta pieza sea absolutamente simétrica, es decir, que toda esta parte que está por encima del eje de las X, por encima de esta raya roja, sea exactamente igual a esta parte que está por debajo. Entonces vamos a usar una restricción de simetría. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionar este punto de aquí, que es el mismo que habíamos cogido antes, su punto simétrico, que sería el de abajo, y vamos a seleccionar el eje de simetría, que sería el eje de las X. Seleccionamos, por lo tanto, estos tres puntos y ahora vamos a aplicar una restricción de simetría, que como veis es esta que está aquí. Ahora os la enseño para que la podáis ver mejor. Es esta herramienta de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es hacer clic en ella para que nuestra pieza se vuelva simétrica. Y ahora podéis observar que no puedo mover ni la parte de arriba ni la parte de abajo, que antes sí podía mover. Vale, si deshacemos la restricción, por ejemplo, vale, la vamos a hacer otra vez. No me deja deshacer la restricción. Bueno, yo quería enseñaros cómo habíamos eliminado ese grado de libertad. Bien, una cosa que queremos hacer también es que esto no se nos mueva. Voy a centrar lo que sería este círculo exactamente en el medio de la pieza. Entonces, lo que voy a hacer es deseleccionar cualquier herramienta haciendo clic derecho, y ahora lo que voy a hacer es trazar aquí un cuadrado de selección, donde estoy seleccionando el punto del círculo y el punto central de los ejes, el 0, 0, y les voy a obligar a que coincidan. Ya está. Como veis, el círculo se ha puesto de color verde porque le hemos restringido todos sus grados de libertad y ahora no se puede mover de ahí. De hecho, si intento moverlo, veis que no me deja. ¿Vale? Bien, entonces, primer paso y primer círculo conseguido. Genial. Ya tenemos una parte de la pieza totalmente preparada. Vamos ahora con el resto. Queremos que estos círculos estén equidistantes, es decir, que este círculo esté a la misma distancia de este que este. Entonces lo que vamos a hacer es, hay varias maneras de hacerlo, pero lo que me parece más interesante es definir la distancia que hay entre los centros de los círculos. Entonces seleccionamos el centro del círculo de la izquierda y el centro del medio. Con esos dos puntos seleccionados vamos a restringirle la distancia en horizontal. Lo hacemos y nos da un error. Dice seleccione exactamente una línea o hasta 2 puntos del croquis. Volvemos a empezar entonces. Volvemos a seleccionar este punto de aquí, a ver si me deja, y vamos a seleccionar este punto de aquí. Y ahora vamos a restringirlo en distancia horizontal. Ya está. Se ve que antes lo había hecho mal. Hay que hacerlo de forma precisa. Bien, esa distancia ahora mismo es de 37,5 milímetros. Bueno, podría ser una distancia válida. Vamos a ponerle 37 para que sean 3,7 centímetros, ¿vale? Y que no tenga decimales.
Aplicamos y como veis ahora este círculo tampoco se puede mover. También se ha puesto en verde y eso quiere decir que tiene restringidos todos los grados de libertad. Pasamos a hacer exactamente lo mismo con este centro de aquí. Vamos a hacer que este círculo no pueda moverse, es decir, ahora mismo se puede trasladar sobre toda la distancia del eje de las X, lo que nos podría dar problemas a la hora de hacer la pieza. Así que lo que vamos a hacer es deseleccionarlo todo y seleccionar. Primero vamos a seleccionar el centro de este círculo, que es el más peliagudo, y una vez que está seleccionado voy a seleccionar el centro del otro círculo. Y ahora aplico una restricción de longitud en horizontal. Como veis, me ha salido el cuadro de diálogo. Aquí tengo para insertar la longitud y lo que voy a hacer es ponerle 37 milímetros. Le damos a OK, ¿vale? Y ya tenemos restringidos los 3 círculos. Ahora nos falta restringir estas líneas de aquí. Habíamos hecho que esta parte y esta parte fuesen simétricas. Podemos hacer lo mismo con esta parte de aquí y esta parte de aquí para que nuestro semáforo no sea más corto de un lado que del otro, lo que nos interese. Si queremos diseñarlo de forma simétrica, pues tendría que parecerse a esto. Si por el contrario no quisiéramos que tuviese una forma simétrica, sino que tuviese las luces en la parte de arriba y un poco de espacio en la parte de abajo, pues lo diseñaríamos de otra forma. Entonces, en este momento, lo que voy a hacer, lo primero, es convertirlo en algo simétrico, ¿vale? Bien, entonces, para hacerlo, voy a seleccionar los puntos, es decir, por ejemplo, voy a seleccionar este de abajo, ¿vale? Su simétrico respecto del eje Y, que sería este punto de aquí, y el eje de simetría, que en este caso va a ser el eje Y. ¿Vale? Con los 3 puntos seleccionados, ahora lo que voy a hacer es obligarlo a ser simétricos. Ahí está. Ahora, aunque cambie esta distancia, como veis, se me está ajustando a la vez del otro lado, porque he obligado a esta pieza, a estas líneas, a situarse de forma simétrica respecto del eje de las Y. Bien, otra forma de ahora conseguir eliminar grados de libertad va a ser insertar una restricción. Vamos a hacer una restricción de distancia entre el centro del círculo y este punto de aquí. También podemos hacerlo desde este punto a este de aquí o desde este punto a este de aquí. Lo voy a hacer de este lado porque queda como hay más sitio. Entonces voy a seleccionar el centro de la circunferencia, voy a seleccionar el punto, el otro extremo, y ahora voy a insertar una restricción de distancia, ¿vale? Es decir, nos ayuda a fijar una longitud concreta de distancia entre una línea en un vértice o entre 2 círculos, ¿vale? La distancia que me pone es de 44,47 milímetros. La voy a ajustar a 40 milímetros, ¿vale? Para que la pieza tenga este aspecto. Como veis, ahora se ha puesto absolutamente todas las líneas en verde, y es que tenemos restringido totalmente los grados de libertad de la pieza. Eso significa que ya estamos preparados para pasar al siguiente paso. ¿Y cuál sería ese paso? Pues conseguir nuestra pieza 3D. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cambiar y cerrar nuestro croquis. Tenemos que ir aquí, en esta parte de aquí. Os lo voy a señalar para que lo podáis ver. Y entonces, aquí, donde pone tareas, le vamos a dar a Close. Bien, una vez obtenido y cerrado nuestro esbozo, nuestro croquis, lo único que tenemos que hacer para convertirlo en una pieza 3D es hacer clic sobre esta herramienta. ¿De acuerdo? Esta herramienta ahora nos pide, fijaros en la parte de abajo, en la ventana correspondiente, nos pide una altura. Está puesto 1 centímetro. Está bien. Podemos dejarlo así. También podríamos aumentarlo o disminuirlo. Le damos al Enter y en principio ya tenemos nuestra primera parte del semáforo preparado. A ver si os sale.